85, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amen. 14, ok amigo. Oh, qué amigo dulce es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto
castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en ese amigo eterno y esperando en su bondad. Gracias. Jóvenes, por favor, de las clases con maestros y maestras del fondo, enseñando la palabra de Dios. Empezamos bien con ese canto, pero al último me da que hizo bien buen trabajo, ¿no? Yo estoy culpando acá. Ay. Ya ni mi bajo puede entrar, se dan todos terminados, brother. ¿Qué pasó, brother? El soprano. ¿Eh? La hermana soprano siempre se oye. ¿Qué le pasa, bro? ¿Eh? ¿Qué le pasa, hermana? A ver, dígame. Tiene problemas. ¿Eh? Tiene problemas. Bueno, todos tenemos problemas. No la avergüenza en frente. Que comió pollo vivo. Buenas tardes, hermanos, tengan cada uno de nosotros. Así me gusta, contentos y alegres, ¿verdad? Y tomen ocasión de sonreírte, reírte de uno y del otro. Le damos gracias porque están aquí hoy en esta noche. Y a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, pues lo están perdiendo. Si no están aquí, la están perdiendo. Pero le damos gracias porque nos están sintonizando ahí en su casita, ¿verdad? Yo sé bien que algunos de ustedes, miembros de esta congregación, todavía se encuentran recuperándose y pues en este momento nos están sintonizando a causa de su enfermedad. Esperamos que el Señor les siga concediendo la oportunidad para que su recuperación pueda seguir adelante y bien. Si acaso usted no está sintonizando y es persona que cada vez en cuando nos visita por medio de la Facebook, pues le invitamos para que venga y esté con nosotros. Queremos conocerle, queremos platicar con usted. Aquí estamos, las puertas siempre están abiertas durante nuestros servicios para personas como usted y su familia. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si vive un poquito retirado, como allá, yo sé que han escrito de Venezuela, de Guatemala, por esos lugares, bueno, pues cuando anden por acá, le invitamos para que vengan y estén con nosotros. Muy bien. En esta noche, hermano, vamos a continuar con pues el tema de que hemos estado estudiando, hermenéutica bíblica. Pero ahora le vamos a dar un slight turn, como dice el americano, slight turn. Una curvita por ahí. Ya no vamos a entrar tanto a las reglas de la hermenéutica bíblica, sino que ahora quiero tratar con preguntas que usualmente se vienen a hacer cuando se estudia temas como este tipo de hermenéutica bíblica. Porque inmediatamente la persona quien está poniendo atención y que está listo, ¿verdad? O lista, escuchando lo que se está llevando a cabo, la primera pregunta que hacen, bueno, si tenemos reglas para interpretar las Sagradas Escrituras, ¿por qué es de que existen muchas falsas doctrinas? ¿Y por qué es de que todo mundo religioso no puede interpretar la palabra del Señor de la misma manera? Y es una pregunta válida. Porque si acaso todos estudiamos las reglas de hermenéutica, entonces tenemos que llegar a ese punto. Pero lo que pasa es de que no todos seguimos las reglas de la hermenéutica. E incluso aún dentro del cuerpo de Cristo Jesús, hermanos, ya han visto personas que tienen su doctorado en la teología, hermanos que han estudiado muchos años
y que han sacado su doctorado en la teología y han salido con cosas que ni uno se lo pensaba que iban a salir con estas cosas. Por ejemplo, la nueva hermenéutica. Por los 80, ¿verdad? Empezó un hermano que la nueva hermenéutica, y total que en ese tiempo era como pan caliente, ¿verdad? Todo predicador quería sentar los pies del hermano y quería aprender. Pero lo que sucedió con la nueva hermenéutica es que salieron muchas enseñanzas torcidas. Y aún así, ¿verdad? Predicadores que le enseñaron a diferentes congregaciones tuvieron problemas. Por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad?, que esto causó problemas en aquel entonces. Y como usted bien sabe, dentro del cuerpo de Cristo Jesús hay algunas divisiones entre nosotros, hermanos. Y estas divisiones que existen dentro del cuerpo de Cristo Jesús, miramos nosotros que hay diferentes enseñanzas. Voy a dejar por un momento a las denominaciones, a los predicadores de las denominaciones, ahorita hablamos un poco de ellos, ¿verdad? Pero me interesa más in-house, como dicen, ¿verdad? Cosas que están sucediendo con nosotros, la iglesia de Cristo. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué no podemos estar unidos? ¿Por qué no podemos llegar a un punto de unificarnos y predicar y enseñar la palabra de Dios como debe de enseñarse y predicar? Uno piensa que es la iglesia de Cristo, va a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Como a mí me ha ocurrido en veces. Y visito y me siento, ¿verdad? Y como que el predicador o estos hermanos, ¿verdad?, que están predicando como que saben, ¿verdad? Y ¡pum!, comienzan a atacar. Que los liberales, que cálmate, güey, apenas que voy llegando, ¿me entiendes? Solo que la pregunta es, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo? Y surgen varios problemas a consecuencia de eso. Bueno, hoy en esta noche quiero estudiar con ustedes esta pregunta y mirar algunas cosas, porque no podemos ver todo, el tiempo siempre nuestro enemigo, ¿no? Se pasa rápidamente. Pero algunas cosas en por qué la persona llega a ese punto, especialmente el predicador o el hermano que está delante de la congregación, aquel que está dirigiendo la congregación, porque hay congregaciones entre nosotros, ¿verdad?, que se encuentran hermanos que han estudiado para el ministerio y se han preparado y tienen su certificado o diploma, ¿verdad?, de que han estudiado. Otros tienen su título, ¿verdad?, de teología, pero están ya preparados, mientras que otros se les llaman los laicos, personas que tienen el entusiasmo, el deseo de querer enseñar y predicar y se paran enfrente de una congregación y asumen la responsabilidad. Pero ¿por qué es de que se enseña diferente esta enseñanza? Y esto es lo que vamos a estar mirando, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué se malinterpreta la escritura? Pregunta, ¿por qué se malinterpreta la escritura? Y primeramente, hermanos, yo quiero tocar el tema de que Dios nos ha capacitado cada uno de nosotros para que lleguemos al punto de poder entender claramente lo que Dios nos ha dejado. ¿Okay? Dios nos ha capacitado, vamos a poner aquí capacitado. Y todos entendemos ya que en Génesis capítulo 1, versículo 26, ahí fue en donde el hombre fue creado. Y claro, entendemos que en ese entonces fue un hecho milagroso de parte de Dios. Ya después entendemos que Dios establece el proceso, porque establece o viene a crear a hombre y a mujer. Miramos nosotros que la creación es del hombre y mujer, y a cada persona se le ha dado un cuerpo diferente, un cuerpo con diferentes funciones, y por lo tanto miramos nosotros que a consecuencia de eso
entonces ya permite las relaciones sexuales dentro del matrimonio. O sea, lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25, y luego miramos que esta familia a la cual Dios le da este privilegio, en Génesis capítulo 4, versículo 1, ya comienza a tener familia. Y conocemos ya el proceso. En Salmo 139 nos habla del proceso. Y este texto se usa mucho, ¿verdad?, concerniente a cuando se habla del aborto, ¿verdad? Porque aquí claramente miramos nosotros de que habla de cosas que necesitamos que desarrollar. Pero en Salmo 139, miramos nosotros que ahí se viene a desarrollar la criatura dentro del vientre de la madre. Y todos sabemos bien que nacemos de mujer. Nicodemo dijo, ¿acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer? Nacemos de mujer. Juan capítulo 16, versículo 21 dice que la mujer tiene dolor de parto y da luz a su criatura. Nacemos de mujer. Pero dentro de este espacio, hermanos, aquí miramos nosotros, ¿verdad?, que ocurre lo mismo que ocurrió aquí, ocurrió aquí. Dice, porque maravillosas son tus obras, oh Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las obras de Dios que viene a conducir, que viene a hacer dentro del vientre de la madre de la mujer? Bueno, son varias, pero yo quiero concentrarme solamente en uno, ¿no? Ahí miramos nosotros que Dios viene a dar el Espíritu. Viene a dar el Espíritu, y entonces esto es lo que le da vida, y luego después de 9 meses viene a nacer. Pero cuando le da el aliento del Espíritu, entonces miramos nosotros que viene a resultar que el alma. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí está la tricotomía del hombre, el cuerpo, el espíritu, el aliento de vida, ¿verdad?, y el alma, el ser viviente. El alma, como ya hemos estudiado anteriormente, es el centro, es la facultad de nuestro razonamiento, la lógica, el pensar, el formular argumentos, de donde sale la voluntad, donde hacemos decisiones nosotros. Entonces Dios nos ha capacitado para poder nosotros recibir información y que entre en el proceso, ¿verdad?, de que salga la voluntad de Dios a recibir todo esto. Dios nos ha capacitado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es de usar correctamente lo que Dios nos ha dado. Este es el punto que quiero establecer aquí con el punto A. Nos ha capacitado, nos ha dado todo lo necesario. Pero una cosa también que miramos nosotros aquí, ¿verdad?, que nos ha dado el libre albedrío. Es decir, ya podemos hacer nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones. Y ahorita hablamos un poco más de eso. Pero tenemos la capacidad. Entonces viene el segundo punto. El segundo punto es la palabra. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, según miramos nosotros en Salmos, y claro que es el versículo 19, versículo 7, dice que es perfecta. No te nos dice Salmos 19, 7. Pero es perfecta ¿para qué? Salmos 19 y versículo 7 dice la palabra de Dios lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Y la pregunta es, ¿de qué se tiene que convertir el alma? ¿De qué se tiene que convertir el alma? El alma, otra vez vuelvo a repetir, es el centro, es la facultad de nuestra lógica, razonamiento, de donde se produce todo. Entonces, aquí la palabra del Señor nos da a entender que esta facultad, este centro, es nuestra mente, este centro es donde entra la información. Y la información entonces puede entrar de una fuente equivocada, no de la palabra de Dios.
y por lo tanto viene a establecer diferentes cosas. Esto es lo que infiere este versículo. Viene a establecer varias cosas. Entonces, cuando equivocadamente se llega a puntos equivocados, la palabra de Dios es la que viene a convertir el alma a que venga a pensar correctamente. Porque la palabra del Señor es la que entra, según dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, al hombre interior. Y estamos hablando del hombre interior, estamos hablando del alma del hombre, que viene a entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para tratar de establecer la voluntad de Dios en nuestra mente. Según Timoteo capítulo 3, versículo 16, y habla de otra perspectiva concerniente a la palabra de Dios. El propósito que tiene de redarguir, de corregir. Otra vez entramos a lo mismo, ¿verdad? También podemos poner aquí 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Pero note lo que dice el versículo 17: al fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto. Otra vez regresa a lo mismo aquí, la palabra. Entonces Dios nos ha dado la capacidad la tenemos, y la palabra Dios no nos ha dado. Esta palabra es la verdad, es la que Cristo ha traído. No estamos hablando del Antiguo Testamento, porque recuerde, aquí hay dos cosas. Hay el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es válido para nosotros, pero sí es, como dice Romanos, sí es algo que tenemos que leer para que podamos recoger principios y enseñanza. Romanos 15:4, ¿verdad? Y también 1 Corintios capítulo que es 10 y versículo 6 y versículo 11, para que podamos recoger enseñanza y principios. Lo que nos interesa y lo que es importante es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la verdad de Dios que fue traída por Cristo, Juan capítulo 1 versículo 17, y esta verdad, esta palabra, es la cual debe de entrar en nuestra alma, nuestra mente, nuestra facultad de pensar, para que así venga a producir ¿qué? Perfección. Si la ley de Jehová es perfecta, lo que va a producir es perfección. No tiene ningún defecto. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Note lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30 y versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. No añadas a tus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea que es limpia, pura, entonces va a producir perfección. Si acaso entendemos esto, tenemos que llegar a la conclusión de que si Dios nos ha capacitado y Dios nos ha dado la palabra, la cual es simple y sencilla, hermanos. Por eso Jesucristo dice: el que tenga oídos, que oiga. Mateo capítulo 11, versículo 15. Todo lo que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios, pero no oír, ¿verdad?, que podamos percibir, que vengamos a entender, que lleguemos al entendimiento, y va a producir un mismo pensamiento. Porque miren, la amonestación del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, y versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Palabras claves aquí: un corazón, una alma, y también en común. ¿Qué es lo que vino a producir todo esto? La palabra. Segundo, si acaso esto fue posible,
con la iglesia primitiva cuando empezó en el día de Pentecostés y en adelante. Entonces, ¿no creen ustedes que también puede ocurrir hoy en día? Claro que sí. Pero regresamos a la pregunta, ¿qué fue lo que produjo esto? La palabra. La palabra. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, note lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, que es versículo 16. El apóstol Pablo: ahora, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con la humildad, con los humildes, perdón, no sea sabio en vuestra propia opinión. En otras palabras, este versículo nos está dando a entender que debemos de estar en unidad. Entonces, otra vez la pregunta, ¿es posible la unidad? Sí. ¿De una mente? Claro que sí. Y claro que hay otros versículos que nos enseñan concerniente a esto. Uno de ellos, ¿verdad? La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Entonces, es posible. Pero recuerden que estos textos son textos declarativos, como ya hemos dicho, no textos de procedimiento, es decir, no nos da un procedimiento cómo llegar a este punto, sino que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y el punto que quiero establecer es que sí podemos llegar a una unidad. No importa quién seamos nosotros, podemos llegar a una unidad, porque poseemos la misma capacidad, todos, y tenemos lo mismo que produce la unidad, que es la palabra de Dios. Entonces, como un americano, what's the problem? ¿Cuál es el problema? Y ahorita vamos a ver tu pregunta o comentario. Hermano Juan. Hermano, la palabra de Dios es algo impresionante, el poder de Dios es impresionante, y precisamente el núcleo principal de la palabra de Dios de la Biblia es la salvación de las almas. No hay más, por eso se hizo, con un propósito se hizo, para que el alma se convierta, como dice el Salmo 9. Y también hay muchas veces que nosotros no entendemos o no entienden cuando dice el que tiene oídos oye. Esto se refiere a que cuando tú estás escuchando la predicación, vamos a salir de aquí exhortados. Si nosotros nos interesó o si nosotros nos quedó un gusanito, vamos a ir nosotros a escudriñar la palabra de Dios para informarnos más, porque tenemos un interés, a eso se refiere. Cuando nosotros tenemos un interés, el Espíritu Santo obra en nosotros con aquel poder tremendo para que nuestra alma, por medio de su sabiduría, se convierta. O sea, todo tiene una cadenita, todo tiene un sentido, y es importante. Todo Así es. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, vamos a lo tercero, a la C. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que hoy en nuestros días, hermanos, tenemos primeramente al hombre natural. ¿Okay? Dice 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros que dice este texto aquí, primeramente da el agente. El agente es el hombre natural. ¿Y qué produce este agente, verdad? Pues este agente no puede entender las cosas de Dios. Segundo, para él no tienen sentido, son locura. Tercero, dice, para él no puede discernir.
Y cuando hablamos de discernimiento, ¿de qué estamos hablando? Otra vez regresamos a lo que estamos estudiando, hermenéutica bíblica, ¿verdad? Discernir quiere decir de aplicar las reglas hermenéuticas, de poder hacer un propio exégesis, de interpretar bien la palabra de Dios. El hombre natural no puede hacer eso. Y la razón en por qué no puede hacer esto, ¿verdad? Es porque primeramente, en Juan capítulo 14, versículo 17, noten lo que dice. Juan capítulo 14, versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 17, dice así: el Espíritu de verdad, estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros. Aquí habla del hombre natural. La primera parte del versículo habla del hombre natural, la segunda parte habla del cristiano. Y noten la diferencia de estas dos personas. El hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios no viene a radicar en tal persona. Ahora, cuando digo que no viene a radicar, no estoy refiriendo a una estancia milagrosa en la persona. Y cuando el mismo texto habla, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, no está hablando tampoco de una morada completa, es decir, que el Espíritu habita corporalmente en nosotros. El Espíritu Santo no habita corporalmente en nosotros. El único el cual el Espíritu habitó corporalmente fue en Jesucristo. Punto. Fue en Jesucristo. Los demás se les dio dones. ¿Ok? Note lo que dice Juan capítulo 3 y versículo 34. En Juan 3 y versículo 34, déjenme estar seguro. Sí, dice versículo 34. Y aquí está hablando el que viene de arriba, ¿ok? ¿Quién es? Jesucristo. Dice, porque el que Dios envió, Juan capítulo 3 y versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Se está refiriendo a Jesucristo. Esto lo viene a confirmar el apóstol Pablo, cuando dice en Colosenses capítulo 2 y versículo, que es 9, Colosenses capítulo 2 y versículo 9, el apóstol Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesucristo tuvo toda la plenitud de la deidad. Esto incluye el Espíritu de Dios. Entonces, estamos hablando de Jesucristo. Y cuando uno estudia las palabras griegas de la palabra mora, ¿verdad? Hay dos palabras griegas. Una de ellas quiere decir la morada corporal. Esto se refiere únicamente a Jesucristo. Pero en otra palabra donde dice que mora en nosotros, ¿verdad? Es una morada por medio de algo. Salud. Por medio de algo, ¿verdad? Y claro que la habitación del Espíritu Santo en nosotros es por medio de la palabra. ¿Ok? La palabra de Dios es como el Espíritu mora, porque la palabra de Dios es la inspiración de Dios. ¿Ok? Es la inspiración de Dios. La palabra es, como dice 2 Timoteo, es aliento de Dios sobre la palabra. Y si es aliento de Dios sobre la palabra, y la palabra mora en nosotros, entonces el Espíritu mora en nosotros. Mora en nosotros. Y eso es lo que la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, para que miren la distinción entre el hombre natural y el hombre cristiano. Ahorita hablamos un poco más de esto. Pero la persona del mundo, ¿verdad?, no tiene el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, al no tener el Espíritu de Dios, entonces las tres cosas que ya hablamos, ¿verdad?,
no puede percibir, no entiende lo que se le está comunicando. Por eso cuando usted va y estudia con una persona el Evangelio, ¿verdad? Tiene que ser muy paciente con tales personas, porque no entienden lo que usted está hablando. Uno se arranca como que si ya son personas que entienden todas, no entienden. Uno tiene que hablarles como si estuviera hablando a un niño, porque no entienden. Noten la manera en como Jesucristo les habló a la gente a la cual les habla. Les habla como unos niños, les habla con términos fáciles de entender. Usa parábolas, ilustraciones para que ellos puedan entender, para que le puedan iluminar su mente. Pero en ese entonces, lo que el Espíritu Santo está haciendo es únicamente redarguyendo a la persona de pecado, que es lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante. Pero miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que no entienden las cosas de Dios, y por lo tanto para él son locura. Tenemos que ser pacientes, tenemos que enseñarle bien despacio hasta que vengan a entender, y el punto que queremos que entiendan, ¿verdad?, que son pecadores y que necesitan que ser bautizados para perdonar sus pecados. Porque muchos dicen, bueno, vamos a enseñarle todo, la iglesia, lo que tienen que hacer y todo. Muchas veces, ¿verdad?, eso es bueno, pero van a escuchar, pero no pueden relacionar nada de lo que usted está hablando, porque aún todavía no son parte del cuerpo de Cristo Jesús. No de lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. Por tanto, ir a todo el mundo bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para llegar a ese punto, ¿qué se tiene que predicar? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Y luego dice, y después enseñándole todas las cosas que Dios ha enseñado. ¿Qué cosas le enseñó Jesucristo? Lo demás. Por lo que lo primero es de enseñar concerniente al Evangelio. Por lo que el hombre natural no puede percibir nada de esto, y entonces al no percibir nada de esto, lee las Escrituras. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando no entiende las Escrituras? Va a ser engañado. Va a ser engañado. ¿Engañado por quién? Quien les esté enseñando. Y Jesucristo lo hace bien claro con los fariseos y saduceos. Ellos se encuentran en esta categoría, en este cuadro, ¿verdad? En Mateo capítulo 23, note lo que dice Jesucristo. Mateo capítulo 23 y versículo 15 les dice así. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿No es lo que le dice Jesucristo a estos hombres? Ustedes andan tratando de evangelizar, aquí le nombra prosélito, andan tratando de evangelizar, pero lo vienen a convertir doble lo que ustedes son. Ustedes son hijos del infierno, a ellos lo van a hacer hijos del infierno. ¿Por qué? Porque no entendieron. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están engañando. Están enseñando engaño con lo que están predicando y enseñando. Y esto fue lo mismo que ocurrió con las personas que miramos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Qué miramos en el Nuevo Testamento? Para hablar solamente de 2 sectas principales, fueron que los saduceos y los fariseos. Estos 2 tenían una doctrina, y la doctrina que ellos tenían era una doctrina falsa. Esto lo dice Hechos capítulo 23 y 23 versículos del 1 al 6. Ahí habla parte de la doctrina, pero tenían doctrina falsa. Estos 2 grupos empezaron allá durante los años silencios, los 400 años, empezaron estos 2 grupos y vinieron a formular su falsa doctrina, y esto es lo que le enseñaban a la gente. Solo que miramos nosotros que estos son los hombres naturales, y aquí podemos aplicar también a las denominaciones.
Las denominaciones no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, ninguna de ellas. No importa lo que digan, no importa lo que prediquen, no importa lo que enseñen, y no importa lo que diga Maestro Keiro. Porque Maestro Keiro piensa, ¿verdad?, que sí. La tendencia de ellos, ¿verdad?, es que todos estamos bajo un paraguas, ¿verdad? Aquí están todas las iglesias, ¿verdad? Y estamos bajo Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos dirige, o más bien es Cristo, ¿verdad? Y luego las iglesias. No recuerdo su ilustración, pero este no es el concepto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de una sola iglesia y punto. Solo que entonces todos los demás vienen a caer bajo el hombre natural. No tienen el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios, hermanos, la única manera en cómo se recibe, noten, la única manera en cómo se recibe es de someterse al bautismo correcto. Porque ya hemos visto todo esto. El Padre hace el llamamiento. El Hijo pone la sangre. La sangre que aquí uno tiene contacto, ¿ok? Y que ocurre santidad, que ocurre justificación y que ocurre una traslación al cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Es lo que hace la sangre. Pero el Espíritu Santo, es el que obra en este bautismo correcto, porque dice la Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 4 y 5, ¿verdad?, que hay un solo bautismo, ¿ok? Aquí en este bautismo correcto es en donde ya miramos la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es de santificar. La obra del Espíritu Santo es de justificar. La obra del Espíritu Santo es de trasladar al cuerpo. Esto de aquí lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Esto de aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Ok? De trasladar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y esto no ocurre en las denominaciones. Quizás el bautismo ocurre en las denominaciones, pero no ocurre lo espiritual, lo de parte de Dios, porque únicamente en el Espíritu, únicamente en este bautismo, en el correcto que habla la Biblia, ocurre todo esto, y es trasladado a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, de hombre natural se convierte a hombre espiritual. ¿Ok? Y nos lleva ya a la siguiente parte. Pregunta o comentario de esto, ¿no? ¿Sí, hermano? Sí, en Marcos 16, 15, versículo 15, 16 dice, hablando de niños, ¿verdad? Dice, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, ¿verdad? Y luego el 16 dice, el que creyera que fuera bautizado y será salvo, y el que no creyera ha sido condenado, ¿verdad? Sí. Digo que yo no le entendía a la criatura, ¿verdad? Y decía yo, pues yo soy adulto, cuando pertenecía a las cosas del mundo, ¿verdad? Sino que Dios nos llama criaturas cuando estamos lejos de Él, ¿verdad? Que no sabemos nada. Así es. Porque un niño pues no tiene pecado. ¿Mande? Un niño no tiene pecado, digo. Sí. Bueno, ya entonces el hombre natural, ¿por qué no se interpretan las escrituras correctamente? Porque el hombre natural, ¿verdad?, no puede interpretarlas correctamente. Pero tercero, ¿verdad?, entramos ya al hombre espiritual. Y malinterpreta las escrituras del hombre espiritual. Entonces, pues no acaba de decir, hermano, que no las malinterpreta. Dije, hay dos, hombre natural y hombre espiritual. Pero el hombre natural también llega al punto de malinterpretar las escrituras. No simplemente porque está dentro del cuerpo de Cristo Jesús, quiere decir, ¿verdad?, que ya automáticamente va a interpretar las escrituras
correctamente. ¿Ok? ¿Y por qué entonces interpreta el hombre espiritual malas escrituras? Y vuelvo a poner los judaizantes. Los judaizantes eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Eran cristianos, pero ellos venían de los saduceos, ellos venían de los fariseos, y ellos enseñaban una doctrina equivocada. Esta doctrina equivocada, hermanos, Pablo la vino a refutar en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y en el libro de Hebreos. Todos estos libros son argumentos en contra de la doctrina de los judaizantes. En el libro de Colosenses, ya entonces miramos nosotros que Pablo trata otra rama, que son los agnósticos, ¿verdad? Pero como dice Cristina, esto es otro show. La cosa es que son ideas equivocadas. Pero otra vez, son hombres espirituales, hombres que fueron bautizados. ¿Y por qué llegaron a este punto? Tanto que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, y también en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 15 al 18, habla de varios hombres que llegaron a esos puntos, que desviaron de la verdad a los discípulos de Jesucristo. Y primero miramos nosotros, hermanos, que es por causa de lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 11, que son talgos para oír. Y la palabra, y ya lo mencionó aquí, la palabra que se usa ahí, hermanos, es una palabra griega que da a entender que son estúpidos, que quiere decir simplemente, ¿verdad?, falta de entendimiento. O sea que son ignorantes. ¿Ignorantes de qué? De la palabra de Dios. Y la ignorancia viene por causa de qué, hermanos. ¿Mande? Falta de estudio, ¿verdad? Falta de estudio. Porque otra palabra que tiene asociada de todo esto es ser perezosos. O sea que una persona que no le pone interés ni ganas al estudio. Solo que esa es una razón en por qué se viene a malinterpretar. Por eso no sea 4:6, dice mi pueblo fue destruido Por falta de entendimiento, correcto. Y esto es porque, vuelvo a repetir, esto por causa de que lo fácil, cuando hablamos de libros, ¿verdad? Lo fácil para ellos son ¿qué? Los comentarios. La literatura. ¿Sí? Pero recuerde que los comentarios en la literatura, hermanos, son opiniones de hombres. Lo que ellos piensan, lo que el texto dice. Lo mejor estudio, ¿verdad?, es regresar a la hermenéutica bíblica, al exégesis, al estudio de las palabras, etcétera, etcétera, todo eso, ¿verdad? Esto pues es entonces lo que viene a causar al hombre espiritual a que venga a malinterpretar las Sagradas Escrituras. Y también miramos nosotros que otra cosa, ¿verdad?, que viene el hombre espiritual, Jesús lo pone, ¿verdad?, en Juan capítulo 5, versículo 39, la falta de escudriñar las Escrituras. La falta de escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hermanos, nuestro deber es de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un punto, como dice 2 Timoteo, ¿verdad?, 2:15, de presentarnos a Dios como un obrero que no tiene vergüenza, sino que traza bien la palabra de verdad. Este es mi deber como cristiano, no como predicador, como cristiano es mi deber. Es mi deber. Y cuando no pongo en práctica nada de esto, entonces lo que va a resultar es que toda cosa que me diga, toda cosa que resulte, me la voy a creer. Me la voy a creer.
¿Por qué? Porque no está bien afirmado. Todo esto viene a producir que firmeza, estabilidad espiritual en el cristiano. Ya tiene que se me acabó, hermano, pero espero ¿verdad? Que esto sea algo suficiente para que pueda interpretar o para que pueda contestar la pregunta ¿por qué se malinterpretan las escrituras? Tanto afuera como dentro del cuerpo de Cristo. ¿Preguntas o comentarios? Sí. Yo más bien en el hombre espiritual más bien diría, pienso yo, ¿verdad? Que soy un hombre terrenal porque no ha hecho morir el hombre terrenal en nosotros, porque todos venimos con ya hábitos que recogemos mientras estamos en el mundo, como nos nombra aquí Colosenses capítulo 3 del 5 en adelante, ahí nombran tantas cosas, avaricia, idolatría y tantas cosas, ¿verdad? Mentira, ira, enojo. Si uno no ha dejado nada de eso, no ha muerto el hombre terrenal en nosotros. Y seguimos con esas cosas y por eso no podemos ver ni podemos interpretar bien las escrituras, porque esas cosas están molestando y no nos dejan ver claro. Mientras tengamos todos esos hábitos que todavía teníamos en el mundo y no los hemos puesto muerte, eso siempre van a estorbar para que podamos ver claramente la palabra de Dios. Gracias. Juan, ¿tiene la mano levantada? Bueno, Perdón que no interrumpí. hay dos tipos o tres tipos de hermanos, hay tres tipos de personas, hermanos, que siempre se van a malinterpretar la escritura. Unos a veces puede ser por ignorancia, porque no comprenden, no están bien estudiados. Otros va a ser por aquellos hermanos sensuales, que los hermanos sensuales quiere decir aquellos hermanos que usan la palabra de Dios para su propia conveniencia, por eso la malinterpretan, ¿cierto? Y la tercera, a personas que no quieren acatarse a una ley, a una regla, a un mandamiento de Dios, a predicar la palabra de Dios y quieren su propia voluntad. Así es. Y todos esos los habla la escritura, ¿verdad? La ignorancia, 2 de Pedro 3:16, los que están en contra de la palabra del Señor, que no se quieren forjar, ¿verdad? Pero son los judaizantes, no querían, sino querían establecer su propia verdad. Y claro que los sensuales, Pablo habla de ellos, Pablo también lo mencionó en Colosenses, pero en Gálatas capítulo 5. En el 2 es Juan 5:39, ¿Dónde? en el 2. Juan 5:39. Pero puede añadir el 2 de Pedro 3:16, porque todavía hay versículos que quería estudiar con ustedes, pero siempre no pasa nada. ¿Alguien más? ¿Hermana? Sí nos va a pedir cuenta porque nos pasamos de ignorantes. Nada de excusas. Pues no, la ignorancia no es una excusa, porque Dios no ha decidido, ahí. ¿Recuerdan lo que le dijo a Abraham, aquel que pidió que le enviara a alguien para que le enviaran a sus hermanos? ¿Qué le dijeron? La ley de Moisés tienen, solo que nosotros tenemos la Biblia y Dios no va a aceptar, ¿verdad?, de que pues yo no supe. Ahí estaba la Biblia, ahí está la Biblia. La Biblia es el patrón que debemos seguir. ¿Alguien más? Porque no hay nadie más, entonces vamos a dar oportunidad para cualquier persona que esté entre nosotros hoy en esta noche. Si aún usted todavía no ha logrado entregarse a Cristo Jesús, la Biblia es muy simple y sencilla en todo esto. Usted tiene que oír la palabra de Dios y esto viene a producir fe en usted. Esta fe le lleva a un arrepentimiento que la Biblia también nos enseña, a una confesión, y después de todo esto pues ser bautizados para el perdón de sus pecados. Si en esta noche quiere hacer esto, le invitamos para que lo haga. Si entre nosotros hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que aún también
han hecho todo esto, pero le han fallado al Señor y quieren restaurarse, decir un pecado público, quieren restaurarse. En este momento le invitamos para que lo hagan. Nos ponemos de pie y entonamos un canto de oración. 23, partícipe. Cada uno. En las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy. Desde ahora y para el mundo y el pecado muerto soy. Yo que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Ya que soy resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo, mi señal de salvación, y yo quiero